Amigos de Atomo Multimedia, ¿cómo están? Soy Alex Guizar y como siempre me da muchísimo gusto saludarles en este espacio que lleva por nombre ¡Qué Show! Y como siempre, feliz de estar con mi buen amigo El Rulas, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Mi estimado Rulas, ¿cómo estás? Señor Alejandro Guizar, ¿cómo está usted? Señora, ya dijimos, es el momento preciso en que mandemos al muchacho por la cena. Ya es viernes, 8 de la noche, es el momento de Qué Show. Y hoy Alex Guizar nos tiene preparado un programa especial que seguramente a todos, a todos les va a llamar particularmente la atención porque vamos a hablar de música, pero de algo muy específico, Alex. Así es, vamos a hablar sobre los mensajes subliminales y directos dentro de muchas canciones que son totalmente populares, que todos conocemos, que nos gustan, que cantamos y que bailamos en las fiestas, y muchas de ellas aparentemente son canciones pues intrascendentes, sin mucho significado, que se hicieron simplemente para pasarla bien, y resulta que traen mensajes muy fuertes, mi Rubens. Sí, mensajes muy fuertes que yo no sé, Alex, seguramente, digo, entrando un poco en materia, pero creo que anteriormente el mensaje era como más sutil, ¿no? Era como más sutil, ahorita ya tú nos sabrás de explicar un poco más, las letras eran como, hablaban con mayor sutileza sobre ciertos aspectos en particular, que ya también habremos de mencionarlos, y ahora creo que ya ha cambiado un poco, un mucho, donde el mensaje es directo y no sé si para bien o para mal, Alex, no sé tú qué opinas, pero la verdad es que sigue sin captarlo, ¿no? Sí, así es. O sea, te pueden decir, la canción Come chilaquiles, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ay, chido, come chilaquiles, ¿no? Sí, o sea, no lo dimensionas propiamente. Sí, mira, de hecho, muchos autores, mucha gente que hace música, dicen, cuando les preguntan sobre el significado de las canciones, que qué quisieron decir, y normalmente pues traen una respuesta sencilla, incluso hasta inocente, que te dicen que no te fijes, ¿no? Te gusta, disfrútala y Es un juego de simplemente palabras. es música, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que sí lleva, pues la música en sí es un mensaje, ¿no? Ya lo decían los Red Hot Chili Peppers en una de sus canciones, Music, the Great Communicator, la música es el gran comunicador, y quieras o no, pues trae un mensaje. Sí, tiene un mensaje y también debemos de reconocer que todos aquellos que escuchamos música, algunos la escuchamos más, otros pecamos más en la melomanía como Alex y yo, pero lo cierto es de que eh, toda canción que se escucha o que escuchamos generalmente tiene esa parte que busca de alguna manera sanar un poco nuestra alma, ¿no? Me refiero a que si andas apachurradón, pues buscas a lo mejor algunas canciones que te den para arriba, o igual si estás así como con ganas de cortarte las venas y dices, aguanta José Alfredo Jiménez, pues te lo avientan, ¿no? O sea, como que de alguna u otra manera, mi querido Alex, no sé, tú qué pienses y qué piense usted que nos ve en casita, póngalo ahí en los comentarios. Pues la verdad sí, la música es esa parte sanadora que impulsa, se ve muy de Daddy Yankee esto que voy a decir, que es la gasolina que inyecta a nuestro corazón, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso que tú dices, a mí me sucedía de adolescente, ¿no? Que tienes así los sentimientos a flor de piel, y yo tenía mi playlist, que en ese tiempo no existía, se llamaba así, pero para que los chavos nos entiendan, yo tenía mi playlist de canciones de cuando me sentía triste, ya sabía qué canciones poner para levantarme el ánimo y para sentirme bien, ¿no? Y te puedo poner como ejemplo Don't Stop Me Now de Queen, ¿no? Me sentía mal y era poner Don't Stop Me Now de Queen, ¿no? Y a escucharla a todo volumen, o Beat It de Michael Jackson. Y también cuando andaba muy eufórico y quería bajarle un poquito a las pilas, pero quería sentirme bien, y ponía Every Breath You Take de The Police y ya como que me tranquilizaba, ¿no? Y así, diferentes estados de ánimo. Ya después de cierta edad, ya no me pasa, debo de reconocerlo, ¿no? Y ya, por ejemplo, hay canciones que no me impactan en un primer momento, como cuando escuché Don't Speak de No Doubt, o como cuando escuché It's My Life de Bon Jovi,
que no llegaban ni el primer minuto cuando ya estabas atrapado y decías, ¿qué es esto, no? Pero te generaba todo ese tipo de sensaciones. Sí, te generaba todo ese tipo de sensaciones. Y bueno, para aquellos que no somos tan duchos en el inglés, pues también era como un poco más difícil el inmiscuirte en las letras o aterrizarte en las letras. Si estamos hablando de nuestra generación, porque este es un canal muy de nuestra generación, mi querido Alex. Entonces, pues tenías que recurrir a José José, tienes que recurrir a Juan Gabriel. Entonces, ya cuando comienza esta onda de los 90s, si bien las letras ya son mucho más livianas, ligeras, tal vez, pero sí logran engancharnos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que decías cuando te sentías triste, las canciones que escuchabas, yo, por ejemplo, a mí todavía hasta la fecha escucho mucho esta canción de Alex Sintek de Más fuerte de lo que pensaba, que seguramente la habrás escuchado en incontables ocasiones, ¿sí? Claro. Y justamente, pues, que no es una letra tal vez tan elaborada, pero cumple con su objetivo, ¿no, Alex? Sí, efectivamente, ¿no? O por ejemplo, los Enanitos Verdes cuando cantaban Creo, ¿no? Que también era una canción para levantarte el ánimo. Pero bueno, mi estimado Rulas, Nos estamos desviando. no, estamos en el tema. Me parece un muy buen preámbulo para lo que sigue. Efectivamente, como dices, ya ahora estamos en otro tiempo donde prácticamente no hay censura, donde ya hay medios alternativos y donde ya todo el mundo puede decir lo que le dé la gana sin mayor problema. Pero estamos hablando de una época en la que todo tenía que pasar por el filtro de la radio, de la televisión, y había ciertos protocolos que tenías que cumplir, ¿no? Y no podías ser tan directo en tus letras ni en tus mensajes. Entonces, como fue desarrollándose la tecnología, se desarrolló una técnica que en inglés se llama backmasking, que en español sería así como enmascarar algo por la parte de atrás, ¿no? Encubrir algo. Y de lo que se trata esta técnica de grabación consiste en registrar o grabar un sonido o mensaje hacia atrás en una pista que está diseñada para escucharse hacia adelante. Para los chavos que nos están viendo, ¿qué significa? Que para poder escucharlo, por ejemplo, tenías tu tornamesa y el disco lo tenías que regresar tú manualmente para escuchar el mensaje porque estaba puesto al revés. Y se supone que nuestro cerebro es tan grande y nuestro cerebro es tan maravilloso que a pesar de que no lo escuchaba directamente y que lo oía, digamos, al revés, se supone que el cerebro sí captaba el mensaje. En ese sentido, de decirte que hay muchos estudios que dicen que sí, la música y los mensajes, tanto directos como subliminales que traen, pueden modificar o afectar tu comportamiento. Pero hay otra corriente de pensadores que dicen, ¿saben qué? Eso no tiene absolutamente nada que ver y no te genera absolutamente nada. Yo te puedo decir, por lo que te comentaba, de que yo pienso que depende del momento en el que estés viviendo y de tu situación emocional, ¿no? Tal vez ahorita, a mi edad, pues ya no me pegan los mensajes que te mandan, ¿no? Y se me escurren y se me van. Pero entre los 13 y los 20 años, pues claro que me pegaron, ¿no? Sí, bueno, primero quisiera preguntarte algo, Alex, y después me regreso, lo juro. Bueno, Alex, tú trabajaste en radio un tiempo. ¿Hubieses podido hablar abiertamente un día en la radio de mensajes subliminales? No, porque era un tema tabú. Sí, totalmente. Era algo que se hablaba con los micrófonos apagados, que no se hablaba así, digamos, abiertamente, porque además, con la gente de las disqueras, se supone que esto era un secreto, ¿no? E incluso los promotores de las compañías de discos decían que sí se escuchaba mucho esto en el ámbito de la industria, pero que a nadie le constaba, ¿no? Y que no sabían si era cierto o no. Y la única manera, como tenías acceso a este tipo de información en ese tiempo que no existía San Google en mi cuadra, era yendo a conferencias exprofesos sobre el tema. Y en ese sentido, pues había grupos, principalmente de religión católica, que hacían todo un análisis de los discos y no solamente del contenido musical, sino también de las portadas y que te iban diciendo, ¿sabes qué? Desde la portada ya te van dando esta imagen
y te metías en ese mundo. Yo fui a una conferencia de estas aproximadamente, te estoy hablando de que será 1984, 85, estaba yo como en segundo de secundaria y la verdad es que yo me quedé sorprendido, ¿no? De que decía, ¿cómo pueden encontrarle tantas cosas a una simple foto de una portada de un disco y tantos mensajes en unas canciones, ¿no? Pero pues después lo escuchabas y decías, wow, ¿no? Y como dijo el buen Kike hace rato, pues como que yo no lo interpretaba de esa manera, ¿no? O Sí. no lo entendía así. Ajá. Sí, te comentaba justo por eso, ¿no? O sea, por principio de cuentas, esa parte y la otra parte que me preguntabas, yo creo que sí tiene mucho que ver, como tú dices, el estado de susceptibilidad en el que puedes llegarte a encontrar. Particularmente quien me conoce y me conoce bien, sabe que tengo problemas de sueño, me cuesta un poco de trabajo conciliar el sueño. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho son los audios de hipnosis de sueño. ¿Sí? Aparentemente, y cuando hablo de hipnosis de sueño no es aquel clásico Brasil. no, fíjate Tony que Khan. más bien piensa la gente como que es estos sonidos de naturaleza y la lluvia, pero no, efectivamente es un poco más como eso, o sea, relájate y alcanzas a escuchar voces, ¿me explico? Duérmase. A lo mejor no tan literal, pero sí hay esta combinación de voces que me queda claro que son específicamente provocadas para que llegue a un sitio en específico del cerebro. A lo mejor estoy exagerando demasiado, pero no lo creo, Alex. Porque cuando pongo este tipo de audios, cuando llego a recurrir a este tipo de audios que duran una hora, a los 15 minutos estoy dormido. Y eso que los uso cuando de verdad no puedo dormir. ¿Me explico? Y lo que bien dices, Alex, es de que efectivamente, a nosotros generacionalmente hablando, yo recuerdo que me llegó un libro que en realidad era más como un folleto, escrito en hojas de papel bond dobladas, ¿sí? Y el tema era que estaba con letras rojas, entre signos de interrogación. Queremos rock, descubre todo lo que hay detrás de la música. Y era algo así como tú lo comentas, ¿no? Los análisis de las portadas, de las canciones, etcétera. Y creo que a veces, Alex, es como en nosotros genera esta idea de la psicología inversa, ¿no? Porque no sé si a ti te pasó, lo digo porque a mí me pasó cuando lo leí, dije, ¿a poco el disco de David Bowie de los Beatles tiene tantos símbolos? A ver, vamos a ver, no, sí. Que si Paul McCartney iba descalzo, que si John Lennon era el enterrador, y empieza todo este rollo, ¿no? Que si el carro que se veía allá, que si la placa, etcétera. Exactamente, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, me queda claro que todo eso fue muy provocado. Yo creo que es, si no los inicios del marketing, es el marketing en su máxima potencia, a lo mejor aquí en su momento después Quique puede hablarnos con nosotros con respecto a publicidad en sí, en este sentido, pero creo que, te repito, todo esto en lugar de hacernos huir de la música, yo creo que a ti y a mí al menos nos hizo clavarnos más, no sé. Sí, claro, porque era investigar y tratar de descubrir si era cierto, ¿no? E irte a la tornamesa si tenías el disco y estarle dando al revés para ver si sí decían lo que te comentaban muy rápido, que ¿no? decían, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues acabas de mencionar a los Beatles, ¿no? De repente, ¿por qué son lo que son y por qué son la banda más grande del planeta? Pues porque fueron los primeros en todo y porque innovaron en todo, ¿no? Y por ejemplo, esta técnica del backmasking, pues la iniciaron los Beatles precisamente. Claro. John Lennon cuenta que de repente un día después de una sesión de grabación, llegó a su casa y de repente estaba muy drogado, literal así lo dijo, y puso su grabadora y por algún error empezó a girar al revés. Habrá que recordar que eran grabadoras de cinta, que giraban para un lado y giraban para el otro. Entonces de repente dice que empezó y la iba a parar, pero empezó a escuchar y dice que le gustó más cómo sonaba al revés que normal, y que al día siguiente se fue al estudio y le dijo a George Martin, oye, ¿sabes qué? Esto está increíble, está genial, vamos a dejar la rola al revés.
Obviamente George Martin, que no creo que se metiera cosas como los otros, le dijo, a ver mi buen, tranquilo, no, vamos a grabarla normal, pero si quieres le podemos meter cosas, ¿no? Y se dice que la primera canción que tiene un mensaje subliminal es la canción de Rain, que de repente tú la escuchas y tiene así como sonidos y voces raras, pero realmente no traía un mensaje concreto, sino que nada más estaban jugando, experimentando. Y luego, pues a Lennon le gustó mucho este rollo y de repente le dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que le metiéramos a esta canción un sonido que solamente puedan escuchar los animales, ¿no? Por ejemplo, los perros. De tal manera que alguien en su casa ponga el tocadiscos, ponga la canción tal y que de repente su perro salga corriendo porque escuchó una sirena y que su dueño diga, ah, ¿qué le pasó a mi perro? ¿No? Y voy por él, ¿no? Y empezaron jugando. Sin embargo, déjame te digo que más adelante, en los discos de Revolver del 66 y en el Sgt. Peppers del 67, se dice que ya los mensajes que le empezaron a meter a las canciones ya estaban más pensados y más dirigidos, ¿no? La primera canción de la que hablan es la de Revolution Number 9 y la canción de I'm So Tired, donde se habla de lo que decías, de la supuesta muerte de Paul McCartney y donde supuestamente estaban empezando a dar mensajes, ¿no? Para quienes conocen la música de los genios de Liverpool y la canción de Revolución número 9, recuerdan que empieza de una manera muy extraña y de repente se escucha la voz de John Lennon que dice Number 9, Number 9, Number 9, y se supone que lo regresabas y lo que decía era Turn me on dead man, ¿no? Excítame hombre muerto, refiriéndose a la muerte de Paul. Y en la canción de I'm So Tired, estoy tan cansado, se supone que al final había así como unas voces perdidas y tú lo regresabas y decía Paul is dead, I'm gonna miss him, I'm gonna miss him, I'm gonna miss him, ¿no? O sea, Paul está muerto y lo voy a extrañar y lo voy a extrañar. Y que luego llegaron a la canción de Yellow Submarine, que era una canción que todo el mundo identificamos como para niños, que se hizo con caricaturas y demás, pero que hay una parte donde el mensaje es Satanás es el jefe de la vida, ¿no? Y de repente a mí como que me costaba trabajo creer que los Beatles estuvieran metidos en este rollo del satanismo. Y cuando empiezan con este rollo es cuando grupos religiosos empiezan a decir, ¿sabes qué? Están utilizando la música para corromper a la juventud, para corromper a la humanidad, y los mensajes que están mandando son de sexo, son de drogas, son de asesinatos, son de suicidios, y esto va en contra del gran plan de Dios, ¿no? Y lo que yo me pregunto, mi estimado Rulas, es, ¿realmente fue así? ¿Realmente para tener un éxito masivo, como por ejemplo el de los Beatles y de otros grupos de los que vamos a hablar, realmente necesitas hacer un pacto con el diablo para tener este alcance y este impacto en la población? Híjole, es una pregunta complicada, sobre todo porque el antecedente, como tú bien lo mencionas, el archivo histórico nos indica que los Beatles fueron los primeros que comenzaron con estos experimentos y provocados o no, como usted lo quiera llamar. Y cuando se trata de alguien tan fan como Alex Gizzard y el Rulas de los Beatles, cuesta como más trabajo discernir si esto puede ser cierto, ¿sabes? Yo creo que los Beatles no hubiesen ocupado algo así. Eso es lo que yo creo. Que me queda claro que después supieron explotarlo de manera exponencial, ¿no? Sí, o sea, fue demasiado, o sea, ya, como ya lo mencioné, la portada de David Road me queda muy en claro que lo hicieron totalmente intencional. Creo yo, por ejemplo, Lucy in the Skyward Diamonds, también no descarto el hecho de que haya visto la manera de que coincidiera con esto del LCD. Yo creo que cuando hay talento es difícilmente se requiere algo así, o es necesario algo así, creo, quiero pensar. Pero cuando ves que de repente, y no hablo exclusivamente de la música, ojo,
¿No es que de repente algo se convierte en un fenómeno ahora que vivimos en los tiempos de TikTok y que de repente ves a personas que ahora les llamamos influencers que tienen 14 millones de seguidores y dices, ¿y este compa quién es? ¿Me explico? O sea, es cuando ahí no te lo explicas, ¿sí? Y dices, realmente, este cuate que hizo, esta persona que hizo para llegar a hacer lo que se considera que es, o sea, realmente tiene el talento para, ¿sí? Me queda muy en claro que las nuevas tendencias son justamente el subir contenido lo más rápido que se pueda, mantenerse ahí visible, pero no sé si realmente eso genere que la gente te vea tanto que te termine amando y no odiando, cosa que es que es algo como todo un dilema, mi querido Alex. Yo particularmente pienso, ya resumiendo todo esto, que puede haber artistas, no necesariamente solamente en la música, después probablemente pudiéramos hablar algo al respecto, claro, preparándolo totalmente, como bien Alex lo hace, pero yo creo que hay quienes sí lo requieren y hay quienes no. ¿Esto qué me lleva a deducir o a concluir? De que esto existe, Alex. Sí, definitivamente. Y mira, y de que hay Ajá, mensajes, ¿no? No sé si te peguen o no, pero sí. ajá. Y con respecto a este rollo de Paul is dead, de que Paul está muerto, me parece, como bien lo dijiste, que fue una estrategia de marketing que se inventaron para generar toda esta conmoción, esta duda, para que la gente dijera si será cierto, no será Y era el cierto, guapo, ¿no? ¿no? Porque todas las pistas que iban dejando en cada uno de los discos, ¿no? Por ejemplo, el disco de Rubber Soul, que la fotografía está tomada de abajo hacia arriba y que todos están viendo hacia abajo menos Paul y Paul tiene la mirada en otro lado. Se supone que el verdadero Paul está en la tumba y los está viendo desde abajo y el otro Paul está volteando a otro lado porque no lo quiere ver, ¿no? Por ejemplo. O la portada del disco de Let It Be, que están las caras de los cuatro y hay un fondo, todos están en fondo negro, menos Paul, y el fondo de la fotografía de Paul es en rojo para indicar que era el muerto, ¿no? O en esta portada del disco de Sgt. Pepper, donde juntaron a un montón de figuras con relevancia histórica, cultural, musical y demás, y que hicieron un super collage. Los Beatles están con sus atuendos del Sgt. Pepper, pero si se fijan bien, están sobre una tumba. Y esa tumba es un bajo, y se supone que están en la tumba de Paul, ¿no? Pero bueno, se han burlado de eso después cuando hicieron los discos de antología, en la canción de Free as a Bird, dan este mensaje de que pues no es cierto, ¿no? Y lo pusieron a propósito para decir que solamente estaban jugando, ¿no? O el mismo Paul ya en su etapa solista, cuando empezó a cantar las canciones de los Beatles y donde sale en esta misma calle de Abbey Road con su perra Marta, ¿no? Y que está estirando una pierna y que el disco se llama Paul is Live, ¿no? Que en inglés es un juego de palabras que se refiere a que Paul está vivo o que Paul está, el disco es con Paul en vivo, ¿no? Entonces, como ese juego de palabras, o hace, no sé, 10, 12 años, que todavía está el programa de David Letterman, y que va y que le pregunta a David Letterman sobre, oye, ¿qué opinas de que en su momento se dijo que te habías muerto y no sé qué? Y la respuesta de Paul, ¿no? Siguiendo este rollo, dijo, yo soy él, ¿no? Entonces, así como que dejándolo entrever, y no me parece que fue una estrategia de marketing muy buena, que les funcionó bastante bien, porque era una época donde no había internet, donde Claro. todo se generaba pues de boca a boca. Y bueno, pues otra canción por ahí que se dice que también tuvo mucho que ver en este rollo de los mensajes satánicos, pues es la canción de Escalera al Cielo, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, porque pues por ahí se dice que Jimmy Page, el guitarrista, era seguidor de Aleister Crowley, que es considerado como el satanista moderno, ¿no? Que hizo un libro que se llama El Libro de la Ley, donde se supone que la ley máxima es que tú puedas hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y que esta canción era una oda a este tipo de pensamiento y que precisamente propagaba estas ideas del satanismo en el mundo. Vaya, bueno, creo que ya pasamos justamente
a la parte más abierta, mi querido Alex, donde justamente, tal vez creo, me atrevería a decirlo, culturalmente se abrió más esta idea eh, fundada o infundada, como usted lo quiera ver, de que el rock estaba ligado totalmente al satanismo, ¿no? Entonces, creo que ahí fue, o ya cuando hablamos de esta época, ya en los años finales de los, bueno, principios 70, todo lo que es principios de los 70, creo que ya fue como más evidente mandar este mensaje, insisto, no sé qué tan provocado o no, sí, efectivamente, nosotros estamos transitando por este camino y queremos ser contestatarios, ¿no? Y Dios no, sí, Satán sí, ¿no? Entonces, creo, desde mi punto muy particular de vista, que esto generó y enganchó a las juventudes, ¿sí? Porque todos en nuestra juventud pues, buscamos esa parte de rebeldía, ¿sí? Independientemente de cuál sea tu visión de vida, o sea, independientemente si te encuentras escuchando rock o si te encuentras haciendo ejercicio, ¿no? Si alguien te dice tienes que empezar caminando, no, yo empiezo corriendo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, creo yo, mi querido Alex, que en este caso de Escalera en el Cielo, que hasta la fecha los primeros acordes es cuando la gente identifica y se vuelve loca. Y aquí es cuando sí me llego yo a pensar, mi querido Alex, es aquí sí hay un acto de provocación. Sí fue algo provocado, sí hay algo aquí extraño que ya está más al descubierto. Sí, mira, y curiosamente este tipo, Aleister Crowley, antes de que saliera de esta canción de Escalera al Cielo, ya había aparecido en esta portada icónica del disco de Sgt. Pepper. Para que lo busquen y no tengan problema, es de la portada del disco y es el segundo tipo de izquierda a derecha y es un pelón, ¿no? Y de repente cuando les preguntaron que por qué tenían en su portada el precursor del satanismo, pues ellos, John Lennon simplemente dijo que porque era un personaje cultural que había influido, ¿no? Porque está Charlie Chaplin y porque está Marilyn Monroe y están un montón de gente ahí, y de repente dijeron, pues cada quien en su ámbito, ¿no? Y no necesariamente estamos de acuerdo con él. Pero por ejemplo, Jimmy Page sí era totalmente seguidor de la filosofía de este tipo, tanto que años después compró la casa donde vivió. Y hay otra canción icónica que se dice que pues ya fue cuando el movimiento estaba más organizado y se expandió más, y que es una rola, mi estimado, que a todos nos gusta, seas rockero o no seas rockero, y que la escuchas y la identificas, y estamos hablando de Hotel California, ¿no? Ah, claro. Cuenta la leyenda que los Eagles formaban parte de este culto a Satán, y que de repente hubo una reunión donde estuvo este señor Aleister Crowley en el Hotel California, y que ellos hicieron una canción donde hablaban de este movimiento. Hay una parte, o sea, porque tiene una parte encubierta y tiene una parte directa. La parte directa donde dice they stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast, ¿no? Ellos lo apuñalearon con sus cuchillos de acero, pero no pudieron matar a la bestia. Y que esta parte pues alude a los sacrificios satánicos que se hacen, ¿no? Pero hay otra parte cuando empieza la canción que ahí sí te hay un mensaje encubierto, y el mensaje es: Satán, escucha esto, él tiene mi confianza, ¿no? Y se dice que con esta canción, pues ya se empezó a propagar el movimiento por todo el mundo. Muy bueno, ¿tú qué opinas? Vaya, una canción que resurge por ahí de los finales de los 90, ¿sabes? En la versión acústica, que Cuando duró. el cielo se congeló, que así se llama el disco, ¿no? Ajá, ajá. Hell freezes over, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y cuánto duró? El cielo, el infierno. ¿Y cuánto duró escuchándose en la radio? Yo creo que tuvo más éxito que incluso la primera versión, ¿sí? Y más allá de que si era la versión acústica,
creo que ya ahí estamos hablando de que ya la percepción del ser humano ya es distinta y puede recibir los mensajes ya de forma distinta, insisto. No es lo mismo la juventud de los 70s que lo que estábamos viviendo casi a finales de los 2000, ¿no, Alex? Sí, y luego de repente hay otro tipo de grupos. Bueno, pero para cerrar con esto de Hotel California, le han preguntado a Don Henley que si es cierto o no es cierto, y él se lava las manos y dice, ¿sabes qué? Tienen mucha imaginación. Hicimos una canción sobre una situación que sucedió en un hotel imaginario que no sabíamos ni siquiera que existía y que está ya en Baja California, México, y que era el Hotel California, ¿no? Vaya usted a saber. Pero luego, como dices, había otros mensajes directos y había otros grupos que también eran asociados a este culto, y estamos hablando, por ejemplo, de AC/DC, ¿no? Que se decía que las siglas eran Antichrist, Death to Christ, el anticristo y muerte a Cristo. Y tenían una canción, bueno, tienen una canción que la han cobereado todo el mundo, han hecho versiones, incluida una de Pink, que es maravillosa, la de Highway to Hell, ¿no? La de la autopista al infierno, y que habla de todo este tipo de excesos y de que vives haciendo todo lo que no debes hacer y que estás directito en una autopista al infierno. Tenemos a los Kiss, que en su momento había dos versiones, ¿no? Que pues aparentemente se decía que pues el grupo Beso, ¿no? Pues qué bonito, pero que en realidad la palabra significaba, muchos decían que era Kids y otros decían que era Knights in Satan Service, ¿no? Que eran los chicos al servicio de Satanás o caballeros al servicio de Satanás, y que uno de los personajes, Paul Stanley, no el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, el vocalista de Kiss, era el Star Child, ¿no? El hijo de las estrellas, y que hacía alusión precisamente pues a este ángel caído, ¿no? Y que hacía referencia al diablo. Y luego tenemos pues al vampiro, al famosísimo Gene Simmons, que también representaba a otra entidad de por aquellos rumbos, ¿no? ¿Será cierto? Porque incluso cuando les han preguntado directamente a ambos grupos, pues de repente los de AC/DC dicen, no, pues qué bárbaros, qué buena imaginación, ¿no? AC/DC significa corriente alterna y corriente directa. Y por el tipo de música que hacemos, pues es música dura, pesada, energética, y por eso lo relacionamos con la energía. Y los de Kiss dicen, pues no, o sea, pues éramos el grupo Beso y además sonaba bien. ¿Serán tan inocentes estos señores? No lo creo, mi querido Alex. Y bueno, dice aquí que ya nos vamos. ¿Cómo crees? Sí, Bueno, pues ya que nos tenemos que ir. pero nos faltó mucho por hablar. Sí, nos faltó mucho para que estén muy pendientes, porque en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando de otras portadas, como los discos de Use Your Illusion de Guns N' Roses y mucho más. Y por supuesto que también en el mundo latino y mexicano tenemos muchos mensajes que hay que descifrar. Mi estimado Rulas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues para nada, gracias a ti, mi querido Alex. Así que vaya desempolvando sus LPs. Ahí busquen cosas raras en sus discos de Ronco, de José José y de Paquita, la del barrio. Sí, hasta de Flans. Increíble, pero cierto. Ok. Pásenla bien, estimados amigos. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación por este medio. Recuerden, porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Nos vemos. Adiós. Bye.